Tiempo para el debate con nuestros analistas. Hoy a mi derecha, Genaro Pedro Arias, es analista republicano y miembro de la dirección de la Asamblea Hispana Nacional Republicana. Señor Genaro Pedro Arias, gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Bienvenido. Y Patricio Zamorano, analista internacional, director ejecutivo de Infoaméricas.info. Saludos, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, muy buenas noches a los dos. ¿Celebran hoy el Día de Colón o el Día de los Pueblos Indígenas? Bueno, yo personalmente creo que ya viene la tendencia nueva que hay que respetarla, que es el Día de la Conquista Española y el Día de la Masacre Indígena, ¿no? Efectivamente, el continente no fue descubierto, había millones de habitantes y hay que respetar un poco el sentimiento de los pueblos originarios, ¿no? Entonces está la tendencia, para no llamarlo ya descubrimiento de América o algo así, ¿no? Yo celebro el Día de Colón. Yo pienso que era un gran héroe en su tiempo. Nos tenemos que acordar ahora de esta tendencia nueva académica que tenemos que juzgar a las figuras históricas con nuestros morales de hoy en día, hace 500 años. O sea, yo creo que eso es algo muy malo. Creo que es algo con un gran error. Claro que la gente de la época de Colón no pueden tener los morales de Nelson Mandela ni el Papa Juan Pablo II. O sea, hay evolución sobre la historia, pero yo respeto lo que él hizo. ¿Y le parece bien que se celebre el Día de los Pueblos Indígenas? Bueno, yo también soy muy liberal en ese sentido. Sí soy liberal. Si un pueblo quiere celebrar eso, no tengo problema con eso. Lo que sí es que no se debe forzar ese tipo de... Por ejemplo, si un pueblo quiere celebrar el Día de Colón, lo debe celebrar. No debemos quitar sus estatuas ni sus méritos. No, yo creo que a buena hora estamos analizando el pasado con la moral de hoy, que se supone que hemos avanzado y que efectivamente lo que pasó bajo la conquista de Colón fue un genocidio claro, independientemente de que han pasado 500 años. O sea, es un hecho histórico que no se puede negar y que al contrario, estoy contento de que hemos avanzado para valorarlo como un genocidio y para no repetir los errores del pasado. Si no, uno repite los mismos errores del pasado, ¿no? Genocidio, lástimamente, es la forma de la raza humana. O sea, lo existía aquí entre los indígenas de esta región de América, igual como en cualquier parte del mundo. Dejémoslo aquí porque el debate está enconado, pero quiero que hablemos sobre lo que ha pasado este fin de semana en Estados Unidos. El Senado votó, como saben, lo hemos dicho antes en el repaso de la actualidad, y de esa votación salió un nuevo juez para la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Ya se ha tomado posesión, ya se ha instalado en su oficina, ya ha tomado contacto con su nuevo equipo y mañana comienzan sus audiencias. Hay perdedores y ganadores. Decíamos al principio, entre los ganadores, Mitch McConnell, el líder del Partido Republicano en el Senado, los republicanos del Senado, porque han conseguido avanzar una agenda conservadora, los demócratas de la Cámara, porque ven cómo eso puede estimular a los votantes en esas elecciones. Necesitan 23 votos para controlar la Cámara y claramente el gran ganador ha sido el presidente Trump. Y entre los perdedores, decíamos, los republicanos de la Cámara de Representantes, por contra, los moderados del Senado, entre ellos Susan Collins, el FBI, que queda en el interrogante de su credibilidad, y en general Estados Unidos, porque estamos en un proceso que ha contribuido a polarizar al país. ¿Están de acuerdo con esta lista de ganadores y perdedores, señor Pedro Arias? Por empezar, qué triste que hay ganadores y perdedores. O sea, esto no ocurría cuando yo era joven. Es la primera vez. Ayer, ¿no? Bueno, sí, pero digo, cuando era muy jovencito. No se veía este tipo de peleas para una nominación a la Corte Suprema. O sea, ¿por qué no podemos regresar a las calificaciones del juez? Y el carácter del juez. La verdad es que yo no me hubiera hecho tanto problema, tanto lío, tanta pelea contra alguien como Merrick Garland. Me hubiera gustado un conservador o una persona que tiene más, que interpreta la Constitución un poco más estrictamente, pero no me hubiera puesto así si hubiera salido Merrick Garland.
Sí, no, bueno, yo concuerdo contigo porque yo creo que el perdedor más importante de este fin de semana fue la democracia de los Estados Unidos y la moral de los Estados Unidos. La única razón por la que Kavanaugh fue elegido y no otro, porque habían muchos candidatos, creo yo que el Partido Republicano hubiera estado contento con otros candidatos. La única razón por la que se obligó y se forzó ese voto es simplemente porque las elecciones vienen, ya no había más tiempo para elegir a otro. Partido Republicano intuye que va a perder o ambas cámaras, o por lo menos la Cámara Baja, entonces se aceleró y en eso yo creo que transó en principios morales fundamentales. Kavanaugh, por el hecho, no solamente por el hecho de haber sido acusado de asalto sexual, tiene una serie de hechos políticos graves y más encima la forma en que se expresó de una manera totalmente parcializada, politizada y rompió con una estructura moral de la Corte Suprema que se ha mantenido hasta ahora. Los jueces tienen derecho a tener valores conservadores y progresistas a la hora de interpretar la ley, no hay ninguna duda. Constitucionalmente esa es la idea y cada presidente o conservador o demócrata elige a su propio ministro. Pero ser parcializado políticamente, la forma en que se defendió Kavanaugh, creo que es una traición al propio sistema democrático en general, republicanos o demócratas. Pero esta pelea la empezó los izquierdistas en el Senado, o sea, ellos quieren proteger la Corte Suprema porque ellos piensan, ellos tienen la filosofía de que la manera que ellos cumplen sus metas en este país es a través de la Corte, a través del sistema judicial. Porque pocas veces lo pueden hacer por boleta, así que lo hacen por las cortes. Pero esto no lo hacen todos. No lo hizo Reagan. Es al revés, exactamente. Donald Trump, esa era su promesa de campaña. Fue claramente, me eligen a mí para que yo pueda elegir a un ministro conservador y en eso se le fue la vida. Y ¿no? es triste que la Corte Suprema, que debe ser un árbitro neutral en las leyes de este país, se ha convertido en un juego político. Eso lo lamento mucho. Diciendo eso, quiero también decir que yo me hubiera puesto igual de carácter, indignado, si alguien me acusa después de una vida decente, de tratar de ser buen padre, buen hijo, buen esposo, de ser un violador. O sea, ¿qué es eso? O sea, vamos a mirarlo en términos de la familia hispana, de la familia latina. ¿Qué hubieras hecho tú si tu hijo te acusan con estos cargos que casi no tienen ningún mérito y lo acusan de ser casi violador, no de ser juvenil o joven que estaba haciendo fiestas, pero casi un violador? ¿Cómo te pusieras tú si así acusan a tu papá o tu hijo o tu hermano? Bueno, es exactamente el caso. El caso de la señora Ford, esta profesora doctorado de California que lo denunció, que se armó de valor y estuvo frente al país en un hecho histórico. Nadie, absolutamente nadie, ni republicano ni demócrata, acusaron su credibilidad. Al contrario, aceptaron su testimonio. Entonces, tenemos esta contradicción que simplemente por el hecho de forzar el nombramiento de Kavanaugh no se le dio curso a un tema moral. A mí me sorprende mucho, muchos sectores del Partido Republicano que se supone que son creyentes de Dios, que son cristianos, que tienen unos valores morales muy, muy fuertes, habiendo una testigo que es creíble, que nadie la contradijo, nadie la condenó. Todo el mundo dijo, está hablando desde la verdad, desde su verdad. Entonces, a mí me sorprende fundamentalmente el tema moral, porque Kavanaugh, efectivamente, y no solo eso, yo creo que la forma en que se defendió, la forma politizada, como tú mismo señalabas, en que puso a la Corte Suprema casi en una pelea ideológica, más allá del tema judicial, ese es un daño que Kavanaugh, todos los sectores concuerdan, le ha hecho a la Corte Suprema. Pero eso no empezó con Kavanaugh, eso se está haciendo desde Robert Bork. Cuando los demócratas pusieron un alto a la nominación de Robert Bork, trataron de destrozar también igual con Clarence Thomas. O sea, esto es una evolución de más de 30 pero para años. aclararlo un poco, el caso de Thomas y el caso de Kavanaugh, los demócratas o ningún senador no ha hecho nada. Los que hicieron cosas fue Thomas, que acosó sexualmente a una mujer, por lo menos, y más, porque hay más como testigos, ¿no? Y el caso de Kavanaugh, que ejerció sus propias acciones. Alto consumo de alcohol, mucha agresividad alcohólica, ataques sexuales consecutivos. Pero nada de eso hay muchos testigos. Nada de eso tiene que ver con el Partido Demócrata, de eso, ¿no? Había prueba física ni prueba de ningún testigo. Porque hasta los mismos... había muchos testigos. Habían muchos testigos y ella tiene su verdad, pero su verdad no quiere decir que es la verdad. O sea, tal vez le pasó algo a la doctora Ford, pero lo que estamos diciendo nosotros que no pensamos, no creemos que
el juez Kavanaugh, el justicia Kavanaugh fue el que hizo ese daño a ella. O sea, ninguno de sus testigos puede corroborar lo que pasó esa noche. Exactamente. Yo creo que la decisión del Senado es simplemente por omisión. Todos saben que hubo testigos, hay una presunción que lo hizo, pero simplemente se eligió por aplicar un tema judicial estricto. Es imposible que en un asalto sexual en un cuarto, cuando tenía 17 años, hayan pruebas. Es imposible, pasó hace 35 años. Pero los testigos, nadie atacó la credibilidad de la señora Ford. No, todo el mundo le cree. Porque todo el mundo le cree uno de ellos dos mintió. Todo el mundo le cree que le pasó algo, pero que no fue el que lo causó, el acusado, el juez Kavanaugh. Ninguno de los cinco testigos. Ella lo identificó de manera bajo juramento, sino ella. No me acuerdo de eso. Pero pensemos el tema concreto. Le preguntaron a la doctora Ford si estaba segura y dijo 100% segura que pero nadie más pudo corroborar lo que había. Pero aclaremos el tema. Frente a la audiencia, aclaremos bien el tema. Frente a la audiencia del Senado, tienes al juez Kavanaugh que dice que no lo hizo. Tienes a Ford que dice que sí lo hizo. Sí. Ella no es acusada por perjurio, no está en la cárcel. Uno de ellos mintió. Entonces hay un 50% de probabilidad de que el juez Kavanaugh cometió perjurio. No me gusta ese es el tema concreto. Así de simple. Aritmética. ¿Alguien mintió? ¿Quién mintió? No, nadie mintió. Porque uno de los dos mintió. No es así. O sea, entonces uno de ellos debería estar en la cárcel. Pero tenemos que ver, en total, tenemos que ver la vida de alguien decente, como el juez Kavanaugh lo es, porque todas las mujeres en su vida lo han dicho, que es una persona muy decente, que es una persona de familia, una persona que es miembro excelentemente representando su comunidad. Y vamos a decirlo plenamente, ese tipo de comportamiento no cambia durante la vida. No lo cambió con Ted Kennedy, ¿verdad? No lo cambió con Ted Kennedy. Siempre fue borracho, siempre fue mujeriego, y desde que era joven hasta muy maduro. O sea, esas cosas no cambian. Y nadie puede decir que el juez Kavanaugh es así ahora, porque esas cosas no cambian. O sea que lo que estás diciendo tú, que hay una gran posibilidad que la pintura real que se armó, que efectivamente tuvo una vida extremadamente desordenada, que la tuvo antes, pero no la tiene ahora. Y como no la tiene ahora y es ministro de la Corte Suprema, hay que justificar un poco lo que hizo, que no tiene sentido. Aunque lo creas, aunque creas que es verdad, o sea, no hay lógica, porque los violadores no cambian, o sea, no cambian, siempre se quedan así. Los alcohólicos pocas veces cambian. Nadie lo acusó de violador ni de pero si eso lo que se acusó es que efectivamente atacó sexualmente a mujeres. Sí, hay testigos. Sí, entonces hay que declarar a esas mujeres como mentirosas, ¿no? La palabra violador. Permítame. Cerramos el debate hoy con Patricia Zamorano, analista internacional y director ejecutivo de Infoaméricas.info. Gracias, señor Zamorano, por haber estado con nosotros. Siempre, y Genaro Pedro Arias, miembro de la Asociación Hispana Nacional Republicana. Asamblea recién creada, ¿cierto? RNHA, no, es la más antigua de este país. Pero usted se acaba de incorporar. Bueno, he sido miembro por mucho tiempo. Es un renacer. Eso es, así es, un renacer. Estaremos pendientes con nuevo liderazgo de la evolución. Señor Pedro Arias, señor Zamorano, gracias. Nosotros enseguida volvemos con la recomendación cultural. No se vayan. Y por cierto, ¿qué opinan del debate? ¿Quieren hacernos llegar sus opiniones? @PoderLatinoNTN.